Ok. Buenas noches, chicos de séptimo año. Hoy 15 de septiembre vamos a dar inicio nuevamente o retomamos las reuniones virtuales. Esta vez contemplando lo que son las guías 6, 7 y 8 de este segundo periodo, que son las guías con las que iniciamos. Entonces, bueno, primero que todo, espero que se encuentren bien, que estén poniéndose el orden con respecto a los trabajos. Y vamos a dar inicio de una vez. Voy a compartir pantalla rápidamente para explicar algunos datos que tal vez no se hayan podido esclarecer. En el caso aquí listo. Vamos a poner la guía que estábamos trabajando número 6. Para los que no estuvieron, digamos, al día con las guías anteriores, las del primer periodo, la última guía, la número 5, era sobre la obra autobiográfica, ¿verdad? Que en este caso lo que se hizo fue lectura del fragmento del diario de Ana Frank. Y con base en esto empezamos pues a estudiar propiamente en la guía número 6 lo que es la carta formal, porque precisamente en esta obra autobiográfica incluye también mucha parte relacionada con la escritura de una carta. Entonces, pues para enlazarlo con este contenido, iniciamos con un fragmento de la obra de Ana Frank para que ustedes hicieran una reflexión vinculada con la situación de este momento. Cuando se envió esta guía, que si no me equivoco es del 13 de julio, en ese momento de hecho se incrementaron cuantiosamente los casos de COVID en Costa Rica. Entonces, pues obviamente la frase era muy conveniente porque justamente también tuvimos otra vez un cierre bastante grande. No pudimos ingresar a clases de manera física como se había reflexionado inicialmente. Entonces, pues ahí les dejé ese fragmento para que lo trabajen. Después, esta parte de acá también es muy útil en este momento porque, bueno, para aquellos estudiantes que no han realizado guías, se les está dando la posibilidad de trabajar una guía de reinserción, pero para poder hacer esa guía de reinserción se les está solicitando una carta formal. Entonces, si ustedes no saben cómo redactar una carta formal, ahí les puse el ejemplito, está apenas para que ustedes lleguen, anoten los asuntos que les están solicitando de la carta formal, cómo se hace un saludo, cómo se hace la introducción, de qué trata el cuerpo de la carta. En el caso de una carta formal de guía de reinserción, se les solicita que ustedes justifiquen las razones por las que no pudieron retomar las clases y además se les está solicitando el compromiso de ponerse al día con las guías de segundo periodo para que lo tomen en cuenta. Después, con base en esto, se les adjuntó un pequeño fragmento sobre lo que trataba el holocausto judío, que estaba muy vinculado al fragmento del diario de Ana Frank que habíamos leído anteriormente. Entonces, pues básicamente lo que me interesa es pues que tengan claro qué significa esto del holocausto, ¿verdad? Y cuáles fueron todas las consecuencias dentro de su contexto, ¿verdad? Entonces recordar que un holocausto es un asesinato masivo de millones de personas, en este caso fue de la población judía, ¿verdad? En Europa particularmente, y bueno, en Alemania y Polonia sobre todo fue donde hubo mayores daños, ¿verdad? Y además de esto, hubo un gran exterminio de personas homosexuales, con discapacidades, adultos mayores, etcétera. Entonces, también es muy importante tener claro esto, pues para retomar un poco el tipo de situación que generó este problema. Después de esta lectura de lo que era el holocausto judío, estamos con un ejercicio en donde ustedes entablan una carta formal dirigida a algunos de los personajes de los que aparecen en la obra del diario de Ana Frank y comparándolo con la situación actual, ¿verdad? Entonces, donde pudieran reflexionar un poco sobre esto, vean que incluso les dejé el formato de la carta para que lo pudieran realizar. Cuando terminamos esto, viene la parte de evaluación, vean que se llama Me Evalúo. Entonces, aquí lo que interesa es que ustedes traten de, una vez finalizada la guía, tratar de ubicarse en alguno de estos puntos de la rúbrica del nivel de desempeño, si es inicial, intermedio o avanzado. Si tienen alguna duda con de qué trata
alguno de estos elementos de la rúbrica, entonces nada más me informan y cualquier cosa ahí les estoy respondiendo vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la guía de trabajo número 6, vamos a ver ahora la número 7. Con respecto a la guía de trabajo autónomo número 7, ya aquí lo primero que les estoy dando ahora, dado que estábamos viendo el relato autobiográfico, el relato es una historia como un cuento, como una novela, dependiendo de la extensión, ¿verdad? Pero es una narración. Entonces, pues, retomando un poco lo que se ha visto desde la escuela, les puse entonces un pequeño fragmento de lo que son los géneros narrativos literarios, ¿verdad? Y cuáles son las distinciones entre cuento y novela, también para que lo tuvieran allí. Además, para aquellas personas que tengan acceso, se les adjuntó un enlace de YouTube para que puedan ver un video que va a reforzar este planteamiento que les estoy brindando. Luego de esto, pues, les doy un texto en donde ustedes tienen que resaltar las ideas centrales. ¿Cómo? Ustedes, si pueden remarcar en el texto, en digital, lo hacen. Si no, y lo imprimen, entonces, pues, obviamente con un marcador. ¿Qué es lo que interesa acá? Bueno, la estructura narrativa, en donde vamos a ver de qué trata el principio o exposición inicial de los acontecimientos, luego lo que es el nudo o la parte intermedia, que también se le llama clímax, y el desenlace. Recuerden que en el caso de la narración, siempre al inicio es como la presentación de personajes, de lo que está ocurriendo, y de repente se genera el acontecimiento más importante, o más bien el que genera el conflicto o el interés más importante de la obra. Entonces eso se da dentro del nudo o clímax. Y bueno, ya el desenlace puede ser un desenlace abierto o cerrado, ¿verdad? Y de muchas formas puede ser un final triste, sorprendente, alegre, negativo, muy concreto, ¿verdad? Se llega al conflicto o se deja abierto para que se interprete de otras maneras. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta a partir de ahora en todas las lecturas que se hagan narrativas, o sea, cuentos o novelas o leyendas, etc. Nuevamente les adjunto un enlace en el caso virtual para que los que tengan acceso lo puedan observar. Y ya vamos con la parte de poner en práctica lo aprendido. Entonces, aquí el ejercicio fue hacer lectura de este cuento, que de hecho es un relato corto sobre una leyenda del antiguo estado de Jalisco, en México. Muy interesante, muy cortito, pero muy preciso. Hacen la lectura de este cuento y posteriormente se les plantean unas preguntas, nada difícil. Lo de la trama, si el cuento es lineal o no es lineal, tiene que ver con cómo se van contando el orden de las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy contando, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, se fue al bosque a dejarle en la canasta a la abuelita, llegó el lobo, se la comió, pero llegó el leñador y la salvó, fin. Entonces, yo estoy contando en secuencia ordenada la historia. Entonces, allí estamos ante un cuento lineal. Cuando no es lineal, cuando la historia vamos a estar contándola y de repente hay una regresión. Entonces, y Caperucita se acordó que cuando era niña la abuelita le cocinaba un pancito. O de repente Caperucita sospechó que en un futuro iba a pasar esto. Entonces, hacer ese orden de cuestiones de pasado o futuro, ¿verdad? Ese movimiento de la secuencia, entonces vamos a llamarlo cuento no lineal o perturbado. Bien, luego viene lo que es el análisis de personajes. Tomen en cuenta esto para todos los personajes que nosotros vayamos a ver siempre. Cuando yo les pido una descripción de personaje, no es que me digan, se llama Pedrito y tiene 11 años. No. ¿Qué me dice el cuento de Pedrito? En muchos aspectos. Entonces, ¿cuáles aspectos me interesan? Precisamente los de los recursos que están aquí en esta parte. Esto es esencial. Entonces, por ejemplo, el nombre, ¿cuál es el significado del nombre? Incluso a veces tiene mucha fuerza dentro del texto. La descripción, que puede ser la edad, el género, características físicas del personaje, rasgos de la personalidad, si es un personaje bondadoso, tranquilo, impulsivo, si se comporta de una u otra manera,
cómo es su forma de pensar o cómo siente. Todo esto a veces aparece muy detalladamente, entonces también interesa. Luego aparecen las características sociales y culturales. ¿Qué es esto? Bueno, indicarme, por ejemplo, si, a qué grupo social explícito o cultural es. Entonces, si son artistas, si son estudiantes, si es pueblo indígena, si es de descendencia si es de afrodescendiente, si es un personaje español o mexicano, como en el caso de los personajes que aparecen en esta historia. Luego, saber, por ejemplo, su manera de hablar o de vestir también es importante, el lugar en donde viven, si estudian o no estudian, si tienen creencias o no tienen creencias, cuál es su rol social, ¿verdad? ¿Es un profesor, es un estudiante, es un niño de la calle? O sea, hay muchas cuestiones que podemos descifrar de este personaje a nivel cultural. Y cuáles son las acciones que lleva a cabo este personaje o que están rodeando a este personaje también. Luego están las características psicológicas del personaje, cómo piensa este personaje, cómo es a nivel interno, si es conflictivo, si es solidario, si es compasivo, si es burlón, etc. O incluso por los comentarios que dicen otros personajes también podemos deducir cómo es este personaje y cuáles son sus valores. Cuando hablamos de valores es ciertos comportamientos determinados que pueden tomar fuerza para tomar una decisión dentro de la historia. Entonces también ese tipo de valores se toman en cuenta en esta parte del análisis de un personaje. Y luego los roles que tienen en el relato, ¿verdad? Que es, vamos a ver, son protagonistas, son ayudantes, son enemigos, opositores, son proveedores que más bien facilitan, ayudan al protagonista principal, son sujetos deseados o no, a quienes se dirigen, ¿verdad? Quienes se benefician con las acciones de estos personajes o quienes más bien se ven afectados con las decisiones de estos personajes. Bueno, luego aparece el tipo de personajes que pueden aparecer. Los más importantes siempre son protagonista o principal y secundario. Además, recuerden que cuando hay un personaje que genera conflicto, a este protagonista se va a llamar antagonista. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, de allí, del cuentito que había que leerse, que estaba arribita, pequeño, de ese relato, ustedes me escogen 3 personajes, me determinan si es protagonista o secundario, y en la descripción de personaje tienen que tomar en cuenta todos estos elementos o todos estos recursos que yo les acabo de mencionar. Nuevamente aparece la tabla de la evaluación para que ustedes revisen. Igual, si no comprenden, me mandan un mensaje por WhatsApp y yo ahí les estoy explicando de qué trataría si no comprenden el nivel de desempeño. Y para ir cerrando, vamos con la guía número 8. Vamos a ver, la guía número 8, que en este caso, aparecen primero unos pequeños ejercicios sobre repaso del cuento, características del cuento, incluso recuerden que ustedes tienen que hacer lectura diaria. Obviamente no les exijo los 30 minutos diarios porque no tenemos ahorita cómo constatarlos, pero sí es importante que estén leyendo siempre, aunque sea un relato pequeño. Entonces, de ese cuentito o ese relato pequeño que ustedes leen, qué características de las que se vieron en la guía anterior, ustedes pudieron evidenciar. Bien, posteriormente aparece una información sobre las noticias, ¿verdad? De qué trata la noticia o el artículo periodístico. Entonces allí les aparece la lectura y luego vienen unas preguntas de reflexión relacionadas con lo que es la noticia. Se contestan, sí, en el cuaderno o en el documento en digital, pero sí se contestan, ¿de acuerdo? Luego de esto, ustedes tienen la tarea de buscar 3 noticias. Una noticia local, es decir, de la zona en donde ustedes viven. Una noticia nacional, ¿verdad? O sea, de Costa Rica. Y una noticia internacional fuera de Costa Rica. Entonces, lo que hacen es poner el título de esa noticia y además indicar cuál es la reseña, ¿verdad? O sea, ¿de qué trata esa noticia? Eso es la reseña. ¿De qué trata?
No puede ser algo grande, máximo unas 50, 70 palabras para poder saber de qué trata. Y tampoco es copiar textualmente la noticia, sino que ustedes leen la noticia y de lo que entendieron me lo explican en la reseña. Luego aparecen dos textos, tienen que leerlos, el que dice Ositos por Sursudán y la sentencia. Hacen la lectura de estos dos textos y de acuerdo con esto, más lo que habíamos estudiado en las guías anteriores y en esta guía, ustedes me van entonces a explicar cuál de esos textos corresponde a un cuento y cuál corresponde a una nota periodística. Ven cuáles son las características de ambos y de acuerdo con eso, ustedes hacen su planteamiento de la respuesta. Y luego tenemos aquí un ejercicio de ubicación de párrafos que es muy importante porque ya vamos a empezar a ver lo que es la redacción. Y esto es una base fundamental para octavo año porque nosotros posiblemente el próximo año vayamos a trabajar la monografía, que es un trabajo de investigación y que requiere de mucho trabajo escrito. Entonces, pues tenemos que empezar a ejercitar esta habilidad. Entonces, hacen la lectura de este pequeño texto y de acuerdo con esa lectura van a enumerar los párrafos que hay allí, contestan esto y además aparece una información sobre el tema. Finalmente viene la evaluación. Nuevamente, si hay algo que no comprenden, entonces pues vamos a, ahí cualquier cosa me mandan un mensaje por WhatsApp. Entonces, bueno, recordarles primero que todo que estamos aquí para servirles. Ustedes nada más les pido que por favor respeten los horarios de atención. Recuerden que son lunes, martes y miércoles de 6 a 10 de la noche y los jueves y viernes estoy atendiendo de 8 a 3 de la tarde para que lo tengan allí en cuenta. Porfa, fines de semana no. Luego lo otro que les quería solicitar es que recuerden que las guías de trabajo autónomo, en la medida de lo posible, les agradecería muchísimo que las envíen de forma virtual, no de forma física. ¿Por qué? Para evitar exponernos, tanto ustedes como yo, ante la presencia de COVID, ¿verdad? Entonces, pues para que tengan ese cuidado. Y además, el correo profemailinvargas@gmail es el correo que estoy solicitándoles que utilicen para enviar las guías, más que todo porque es de mayor facilidad para revisar e incluso para enviar. Yo siento que el de Outlook, el del MEP, funciona, pero es un poquito más complejo. Entonces, pues de mi parte, chicos, eso sería. Les agradezco mucho su atención y los espero la próxima semana nuevamente en una reunión de Zoom. Entonces, hasta luego.